plataforma agradecemos mucho la presencia de todos ustedes y en el marco de los debates que promovemos desde este espacio, hoy buscamos uno que creemos fundamental, que tiene que ver con las políticas de Estado, la cuestión energética, y por suerte tenemos 3 expositores de grandísimo nivel que vienen trabajando estos temas hace muchísimos años y que seguramente favorecerán mucho el debate que haremos una vez que terminen las exposiciones. Así que bueno, sin más para decir, le paso la palabra al primero de nuestros expositores, que es el amigo Gustavo Lajud, que es licenciado en Relaciones Internacionales, experto en energías, muchos años, como dije, viene trabajando este tema, es docente de la USAL también, así que, bueno, Gustavo, tu minuto. Muchas gracias, ante todo, a los amigos compañeros de plataforma por la invitación, que me honra. Y bueno, la idea es tratar de generar en mi caso algunos elementos como para poner en lo que esperamos sea un intercambio posterior que nos enriquezca a todos, que tienen que ver más que nada en el plano de la problemática energética, sobre las dinámicas de conflictividad internacional que yo veo desde el punto de vista de la geopolítica, la energía, que es una de las áreas que analizo, para ir luego a una breve caracterización del plano regional en términos energéticos y algunos de los desafíos que creo que tenemos a nivel nacional, sobre todo de cara a los próximos años. En primer lugar, respecto al plano internacional, decir que desde hace ya unos años nosotros estamos ante un agravamiento de una situación de conflictividad que vincula básicamente a las grandes potencias, las potencias centrales, Europa Occidental, Japón y los Estados Unidos, a la que se han sumado los llamados países del BRICS, que en conjunto en los últimos años han estado rivalizando básicamente por asegurar, por un lado, acceso y por otro lado, control a recursos hidrocarburíferos, minerales, hídricos, que son centrales para poder de alguna manera reproducir un esquema de desarrollo, o mejor dicho, de mal desarrollo. Sí, ahí va, ahí estamos, ¿no? Que tiene que ver básicamente con un modo de avance desde mi óptica del sistema capitalista en este tiempo, que está muy fuertemente vinculado a el saqueo y a la disposición y a la desposesión de bienes naturales de nuestras comunidades, ¿no? En ese sentido, la problemática del control y del acceso implica a muchos actores, ¿no? Por un lado, los viejos actores nacionales imperialistas que hoy tienen particularmente un modo de acción muy concreto a través de grandes empresas transnacionales. Las grandes empresas del sector, que son otro de los grandes actores centrales en este momento, hoy desde mi óptica tienen un tipo de inserción en la problemática energética mundial que es muy diferente a la que nosotros conocimos en los momentos de la constitución del mundo de la energía tal como lo conocemos hoy, ¿no? Es decir, la energía implicada en el uso intensivo y cada vez más intensivo de los recursos fósiles, que es de donde proviene la problemática estructural de la dependencia de los hidrocarburos que el sistema energético global tiene hoy. Esa problemática que surge a comienzos del siglo XX con la producción a gran escala basada en los hidrocarburos, nos afronta hoy ante una dinámica totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en el ámbito del avance de la globalización económica y financiera, aquellas 7 grandes hermanas que hoy han trastocado en las grandes empresas transnacionales anglosajonas y francesas que dominan el mundo de la energía, básicamente rivalizan en el control de esos grandes espacios, además de poder controlar más fuentes de acceso a recursos hidrocarburíferos, minerales, lo hacen en función de poder preservar sus tasas de ganancia, ¿no?
Es decir, veamos que estas empresas en todo el mundo actúan intentando integrar sus cadenas de valor. En los países en los países periféricos como los nuestros, en donde tienen muchísimos intereses desde hace décadas, en realidad lo que han intentado hacer es preservar capturas de mercado, porciones de mercado muy relevantes, tanto en el sector gasífero y petrolero como también en el subsector eléctrico, y lo hacen a través de fuertes encadenamientos productivos que tienen como objetivo preservar esas rentabilidades hoy a escala global. Disculpa, pero... No era culpa tuya. Correcto, gracias. Entonces decía, esa situación le impone a... A ver, pero con la grabación... No, pero anda, golpeale como... Ahí va. Esa situación, decía, les impone hoy a nuestros países una lógica de confrontación que es bastante diferente a la que conocimos en el pasado. En este sentido, no sirve, mejor dicho, con intentar soluciones de carácter nacional, desde mi punto de vista, para responder ante estas lógicas de rentabilización transnacional que tienen estas grandes empresas, sino que implica básicamente pensar hoy la problemática de cómo recuperar algo parecido a la soberanía energética, pensado exclusivamente en términos regionales. Siempre y cuando nosotros podamos pensar en que hay una cantidad de actores de raíz nacional y comunitaria que estén en condiciones de repensar la problemática de la energía en función de nuestros propios intereses. Porque repensarlo en función de nuestros propios intereses implica poner en cuestión el modelo de desarrollo de nuestros países, que es lo que no ha ocurrido en las últimas décadas. Por eso uno observa que en el plano de la dirigencia política en general, esta problemática de cómo afrontar este gran escollo, de cómo actuar ante estos grandes pulpos económicos en materia energética hoy, en términos de poder recuperar algo de margen de maniobra, de control sobre el futuro de nuestras comunidades, se hace francamente difícil. Es decir, no alcanza entonces con problematizar la cuestión a nivel nacional, regional o por sectores dentro de la actividad económica de la energía, sino que hay que pensarlo esto en términos globales, me parece, ¿no? Por otro lado, si uno mira en esta primera caracterización que estábamos haciendo, ¿no?, el incremento de la puja por el control de estos espacios de grandes potencias, las viejas y las nuevas, digamos, nos encontramos que hay zonas del mundo que son particularmente relevantes para el accionar de esas potencias. En esa geografía puesta en tensión por el intento de control de estos actores, nuestra región latinoamericana tiene espacios que son o que están claramente implicados en ese gran desafío. Por un lado, la región del Golfo de México, que es vista hoy por los Estados Unidos como el área natural de avance de lo que ellos llaman su revolución de los no convencionales, a través del fracking, ¿no? Piénsese que los Estados Unidos en los últimos años han vivido una auténtica revolución nacional vinculada tanto al petróleo como al gas no convencional, a tal punto que hoy los norteamericanos son uno de los grandes productores de hidrocarburos del mundo, y después de casi 40 años de desarrollo intensivo de los recursos no convencionales a través de la multiplicación de la fractura hidráulica como método productivo, han logrado generar un escenario en donde ellos están en condiciones de empezar a imponerle a otros actores que han rivalizado en términos energéticos con los norteamericanos condiciones mucho más interesantes para sus propios intereses. Y ahí aparece otro elemento que tiene que ver con que el Golfo de México básicamente está vinculado a la necesidad de extender esto que los norteamericanos ven como un dilema para su propia seguridad energética, que es aumentar la capacidad de disponibilidad y suministro y asegurar esa disponibilidad y suministro en el mediano y largo plazo
de regiones que ven como más confiables en detrimento de otras regiones como las del Medio Oriente, las del norte de África, que en los últimos años han crecido en conflictividad, en parte a partir de estas dinámicas de las que estamos hablando, ¿no? Otras regiones centrales en nuestra región son la faja del Orinoco. Venezuela en los últimos años ha encarado uno de los principales procesos de certificación de reservas de hidrocarburos, en este caso hidrocarburos pesados y extrapesados, de muy difícil refinación hoy a gran escala, por lo menos con las estructuras productivas existentes. Y eso implica, en términos de posesión de riqueza natural para Venezuela, un gran desafío, más en el contexto en el que estamos hablando, digamos, ¿no? Y para los Estados Unidos, Venezuela hoy es visualizada como un espacio fundamental de control. Ellos piensan hoy en retomar con el eje México, Venezuela y la Argentina, que es la tercera área central, con Vaca Muerta, a lo que se agrega un área marítima fundamental en nuestro Atlántico Sur, que son las recientes riquezas de Brasil en las aguas profundas, digamos, ¿no? Frente a el litoral marítimo brasileño. Toda esa dinámica en nuestra región está implicada a la vez, o está fuertemente subordinada, diría mejor dicho, a un tipo de visión de carácter mercadista que predomina en términos de la visualización de la energía como un commodity, brutalmente mercantilizada, ¿no? Que tiene que ver con que estas corrientes de futura producción y explotación, más allá de los vaivenes del precio del petróleo, de los hidrocarburos en general, que desde hace 2 años nos encuentra con una dinámica a la baja de los precios, tanto del gas como del petróleo, pero esto que yo les estoy refiriendo habla básicamente de cuestiones que creo que son más estructurales, ¿no? Es decir, no se entienden solo de la dinámica especulativa de precios que siempre ha existido en el mercado de la energía, sino que tiene que ver con actores estatales centrales del sistema más transnacionales que promueven sus intereses de manera cualidad. La forma de promoverlos tiene que ver con extender una dinámica comercial que ve la energía en términos de plataforma. Plataforma no para el desarrollo, sino para la generación, en el marco de estos procesos de integración continental que estamos viviendo, para la generación de condiciones más favorables para que la energía, como un bien comoditizado, sea exportado de manera permanente. Por eso es que en el diseño de buena parte de los países de nuestra región, desde México para abajo, la visión mercantilista de la energía está muy fuertemente vinculada a que nuestros países debieran introducirse en estas dinámicas comerciales exportadoras mundiales a partir de las cuales nosotros estaríamos en condiciones de ganar competitividad. Por eso el debate creciente en torno a hasta dónde llegará la posibilidad de instalar estos mecanismos de acuerdos comerciales internacionales que ya dejaron hace años de ser acuerdos en donde están implicados debates sobre los intercambios de bienes, sino que esto ya ha avanzado a servicios, propiedad intelectual, licitaciones del sector público, en donde claramente hay grandes sectores empresariales, y entre ellos los del mundo de la energía, que están en condiciones de imponer sus propios intereses a riesgo de la supervivencia de nuestras propias comunidades. Entonces, ese escenario en el que está la región, en una visión fuertemente mundializada, digamos, ¿no?, desde la perspectiva del mantenimiento de las rentabilidades por parte de estas grandes empresas, hace que, por lo menos desde mi óptica, cualquier discusión o cualquier debate que se da desde nuestros gobiernos en la región hoy, debe ser entendida en clave de el reforzamiento de estos vínculos dependientes que imposibilitan, lamentablemente, pensar la problemática energética desde la necesidad o la imperiosa necesidad de integrarnos endógenamente, integrar nuestros territorios, repensar nuestros territorios en función de las diversas problemáticas productivas y energéticas que tenemos, y a partir de ahí repensar esquemas de integración
por ejemplo con nuestros propios vecinos, pero en función de otro tipo de lógica de producción económica, que pueda permitir, junto al pensamiento escalar de la economía, pensar en términos de cómo reproducir modos de generación, de producción de energía que tengan que ver con desarrollos productivos más sostenibles, digamos. O sea, y acá aparece este elemento que creo yo, por lo menos en toda la región, nunca se ha pensado seriamente, ¿no? Por eso no hay estructuralidad en el pensamiento de la problemática energética. No se puede repensar la cuestión de la soberanía energética, de retomar un rol desde el Estado, sin repensar la problemática del extractivismo hoy, digamos, ¿no? Y los problemas que nos plantea tanto en las zonas rurales como urbanas. En ese sentido, si no se lo repiensa en función de ponerle una pregunta seriamente al avance, un freno al avance de este tipo de modelo, uno puede pensar, por ejemplo, en que podrían activarse programas, planificaciones que estén vinculadas al desarrollo de fuentes de generación renovable de energía, pero que tranquilamente pueden entrar dentro de las dinámicas productivas actualmente existentes. Con lo cual, uno podría pensar que grandes desarrollos de parques eólicos o solares fotovoltaicos, por ejemplo, tranquilamente, en función de la optimización de criterios productivos, podrían ser incluidos por las mismas grandes empresas y promovidos por los estados nacionales en función de reproducir esos criterios productivos, sobre los cuales tenemos que desandar camino, ¿no? Con lo cual, entonces, ¿qué quiero decir? Los gobiernos en la actualidad, incluso, la problemática de tan cara a los intereses de muchas de nuestras comunidades, las problemáticas vinculadas a la diversificación de la matriz energética, a la generación de mejores condiciones para el ahorro sostenible de energía en el tiempo, también han sido tomadas por un sector relevante de la élite dominante política y económica, que incluso puede reutilizarla en favor de sus propios intereses, digamos, ¿no? Con lo cual, el horizonte de ir hacia una integración energética que tenga que ver más con nuestros pueblos y con nuestras dinámicas regionales, más que las dinámicas globales que tienen que ver con energía para ser exportada en función de intereses comerciales. Y por un lado, las dinámicas que tienen que ver con reorganizar nuestros territorios en función de nuestros propios problemas productivos para generar una economía que esté en condiciones de reproducirse en el tiempo y que no gaste y que no destruya recursos natural, humano, físico de manera permanente, serían dos aspectos sobre los cuales habría que repensar la problemática energética ante el desafío de una globalidad que se viene sobre nosotros sin pedir permiso, obviamente, ¿no? Es decir, entonces, en síntesis, había comentado que iba a hacer una referencia general a la problemática mundial, a la problemática regional y al ámbito nacional, ¿no? En este mundo en donde lo que vemos son dos grandes tendencias, en donde, por un lado, la cuestión del posible avance de las fuentes de energía renovable está fuertemente vinculado con toda una dinámica productiva que está relacionada hoy a que de los hidrocarburos dominantes el gas está siendo visualizado por los grandes poderes mundiales como el hidrocarburo sobre el cual ir en términos de darle más sostenibilidad al sistema en general. En ese contexto, la Argentina está ante un gran desvarío y que tiene una expresión clara en la inexistencia de un tipo de debate de la problemática energética en el ámbito del sistema de representación política que pueda poner en cuestión estos dilemas de los que estamos hablando. Con lo cual, hoy no existe en el terreno político la posibilidad de debatir la energía como un bien social. Lo estamos viendo en la problemática tarifaria, por ejemplo. Si hay algo de lo que no se habla, incluso en los marcos regulatorios existentes, de lo que se ha dejado de hablar hace tiempo, es de criterios como la accesibilidad de la energía como un derecho humano fundamental. Accesibilidad que debe ser universal. No se habla de progresividad, no se habla de previsibilidad, no se habla del criterio de asequibilidad. Es decir, que un bien que es ante todo social, desde el punto de vista económico, tiene que poder ser pagado realmente por el conjunto de los usuarios. Pues estamos entrampados ante una situación dramática, en donde en definitiva
el sistema de la desregulación y de la privatización que nos saqueó mediante la superexplotación de los pozos y mediante la exportación de lo que no teníamos. Hoy nos afronta en el final, en su agonía, después de más de 20 años del sistema de desregulación, ante una situación en donde lo que nos dicen, bueno, miren, señores, para preservar la rentabilidad del conjunto de las empresas de gas y electricidad, esas empresas que son la consecuencia de la fragmentación de un sistema que en su momento fue unitario y que fue generado pieza por pieza por el Estado Nacional en más de 70 años. Hoy nos afrontamos ante grandes mentiras o medias verdades, como lo queramos ver, en el debate sobre la energía. No hay en realidad manera de lograr que en un contexto de búsqueda de rentabilidades globales, estas grandes empresas, que responden todas a criterios de rentabilidad internacional, vayan a cumplir criterios de inversión alguna. Si es que no existe un cuadro de situación, un marco reglamentario, regulatorio, que desde la participación del Estado imponga condiciones de otro tipo. Por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy, con este desvarío final, esta crisis final, diría yo, del sector energético, en donde lo que está muriendo, en definitiva, es el sistema de la desregulación, que nos dejó en este juego del gato y del ratón, en donde nadie tiene la responsabilidad última, el Estado se fue, ha llenado los entes reguladores de individuos vinculados a las empresas. Y esto, que es lo que es evidente hoy al control, a la vista de cualquiera, es lo que prácticamente aparece invisibilizado en el debate por los grandes medios de comunicación y por los mismos partidos. Entonces, en definitiva, esto que hablamos de la situación nacional tiene que ver también con estas dinámicas globales y regionales de las que hablamos. No en vano los estados están totalmente debilitados en términos de capacidad de planificación y de regulación en los sectores energéticos. Bueno, muchas gracias.